Bueno, vamos a hablar ahora del expediente electrónico, ¿no? El expediente y el archivo electrónico, ¿no? Ya sabéis que dentro de la regulación del expediente electrónico se define el documento administrativo electrónico como la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado y siempre de acuerdo con el esquema nacional de interoperabilidad. Bueno, esto ayer ya nos lo apuntó el profesor Julián Valero, y también, bueno, tuvo mucho interés por parte de la asistencia, la diferencia entre documento y dato, ¿no? Bueno, pues le hemos pedido a Francisco Jesús García García, que actualmente es el jefe del Servicio de Transformación Digital de la Universidad Autónoma de Madrid, es coordinador, y esto es muy importante, del Grupo de Trabajo de Administración Electrónica de la CRUE, área TIC. Sabéis que la CRUE tiene diversas sensibilidades en diversas áreas, una de ellas es específicamente la de TIC, donde el compañero Francisco es coordinador de ese grupo. Es ingeniero superior en informática por la Universidad de Granada, también es máster también por esa universidad en redes y comunicaciones, pertenece al Cuerpo Superior de Gestión de Sistemas Informática y bueno, va a hablarnos durante los próximos 40 minutos de todo este bueno, escenario que tenemos en relación con el archivo y con el expediente digital. Cuando quieras, Paco. Muchas gracias, Antonio. ¿Me podéis confirmar, por favor, que veis la Sí, presentación y me perfecto. escucháis? Perfecto, toda la presentación y a ti se te ve a la derecha. Muy bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación por participar en esta jornada. Mi exposición tiene como título Expediente y Archivo Electrónico y voy a intentar enfocar esta presentación desde el punto de vista práctico, intentando analizar en general, en primer lugar, cuáles son nuestras obligaciones como universidades públicas y, en segundo lugar, cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos en el ámbito universitario para llevar a cabo el cumplimiento normativo relacionado con el expediente y el archivo electrónico. En el primer bloque, este de aquí, de obligaciones legales, haremos inicialmente una reflexión sobre el uso que hacemos del papel en nuestras universidades y luego veremos los principales aspectos de las normas técnicas de interoperabilidad relacionadas directamente con el documento electrónico y en el segundo bloque veremos cómo podemos desarrollar una estrategia para implantar de forma efectiva el expediente y archivo electrónico, entrando en detalle en los tipos de aplicaciones de los que disponemos y cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos. Antes de entrar en materia de expediente y archivo electrónico, me gustaría lanzaros una pequeña reflexión. ¿Cuál es el escenario de actuación con respecto a los documentos que hay en la administración? Todos asumimos que en la administración los procedimientos que llevan a cabo las administraciones quedan plasmados principalmente en documentos. Yo, si cuando registro una solicitud no me llevo un papelito, no me fío. Eso es lo que piensa todo ciudadano normal. Estos documentos recogen las actuaciones, decisiones y resoluciones administrativas que evidencian el cumplimiento de los distintos pasos de la tramitación y son el principal soporte de la interrelación que tiene lugar con los administrados. Dentro de la administración, ¿qué hacemos? Oye, cualquier actuación tiene que estar documentada y adjuntada al expediente. Desde sus orígenes, las administraciones públicas han basado su quehacer en la documentación para que quedase constancia de su actividad. Cuando se termina un expediente, se archiva para que quede constancia y por si hay alguna reclamación. La producción documental se realiza actualmente por medios electrónicos. Hoy en día ya no quedan ni máquinas de escribir, ni papel de calco, ni nada que se le parezca. Toda la documentación se maneja mediante dispositivos electrónicos, ordenadores, tablets, móviles, aplicaciones informáticas, procesadores de textos, correo electrónico, etcétera. Esto parece evidente, ¿no? Entonces, si la producción documental desde mediados del siglo XX se realiza por medios electrónicos, yo en mi universidad repito que no he visto ni una sola máquina de escribir, ¿por qué no ha desaparecido todavía el papel? Es más, si la fuente desde la que se crean los documentos son aplicaciones informáticas como procesadores de textos o correo electrónico, ¿por qué seguimos imprimiendo los documentos para firmarlos y luego almacenarlos? A mi juicio, el principal motivo es la falta de interoperabilidad entre las aplicaciones que utilizamos en la universidad. Las universidades públicas hacemos muchas cosas y hay procesos
que requieren que participen muchos actores y en ocasiones cada uno de estos actores utiliza una aplicación distinta. Y comúnmente estas aplicaciones no se entienden, no hablan el mismo lenguaje. Para que dos aplicaciones se entiendan, ¿qué es lo primero que se necesita? La respuesta es disponer de un lenguaje común, disponer de una estructura de datos bien definida y establecer una serie de acuerdos. ¿Por qué la interoperabilidad entre aplicaciones es un problema? Los que somos informáticos sabemos que las integraciones entre aplicaciones distintas son complejas, costosas y cuando se hacen se cumple la ley de Pareto. El 80% de las incidencias que tengo de una aplicación provienen de la integración con otras aplicaciones. No vamos a entrar en detalle de los motivos técnicos de esa complejidad, pero sí es importante entender qué estructura hay que seguir para que dos aplicaciones se entiendan. Vamos a suponer el caso de dos aplicaciones, una de gestión académica y otra de gestión económica, que se tienen que pasar información. La interoperabilidad se tiene que estructurar en 3 niveles. En el nivel técnico se define qué formato de intercambio de información se va a utilizar, si es un fichero XML o es un fichero de texto. En el nivel semántico se tiene que acordar qué significa cada uno de los campos que se van a intercambiar. Y finalmente, en el nivel organizativo hay que acordar qué efectos va a tener el intercambio en cada una de las aplicaciones. Por tanto, con todo esto, a la hora de llevar a cabo todo esto, es complejo y costoso. ¿Y qué es lo que pasa en muchos casos? Que se opta por no realizar la integración entre aplicaciones. Y en lugar de ello, se opta por imprimir el documento en papel y enviarlo a la persona que tiene que seguir con la tramitación del expediente, de forma que lo que viaja no es el expediente electrónico, sino un papel. Esto interrumpe la gestión electrónica del expediente y es un problema. Desde mi punto de vista, es el principal escollo que dificulta en estos momentos la implantación del documento y expediente electrónico, la falta de interoperabilidad entre aplicaciones. Y esto nos va a pasar siempre que la gestión de un expediente tenga que saltar de una aplicación a otra. Cuando queramos integrar nuestra aplicación de gestión académica con el portafirmas electrónico, cuando queramos integrar nuestro programa de recursos humanos con Anota para registrar los trienios de los PDIs, cuando nuestro programa de gestión económica conecte con la plataforma de intermediación para saber si una empresa está al corriente de pago. En general, el nuevo marco al que nos ha empujado la administración electrónica es un modelo de múltiples integraciones de nuestras aplicaciones, tanto con sistemas internos como con sistemas externos. Y resolver estas integraciones lleva tiempo y dinero. Con esto finalizamos la reflexión inicial que quería hacer con vosotros y vamos a lo que concierne a la primera parte, a lo que concierne al documento y expediente electrónico. Alrededor del documento sobrevuelan muchos conceptos. Contenido, seguridad, conservación, normativa, digitalización, repositorio, interoperabilidad, estructura, formato, muchísimos conceptos. Si no ponemos de alguna forma orden en este caos, sería imposible intercambiar documentos entre administraciones. ¿Quién nos viene a resolver este problema? El Esquema Nacional de Interoperabilidad, que ha impulsado la creación de una normativa completa que ordena y estructura cada uno de los conceptos relacionados con la gestión documental. A continuación enumero algunas de las normas técnicas que tienen relación directa con el expediente electrónico, como pueden ser el catálogo de estándares, el documento electrónico, la digitalización de documentos, el de expediente electrónico, política de firma y certificados, copiado auténtico y conversión entre formatos, política de gestión de documentos electrónicos. Si os dais cuenta, lo que hemos dicho antes cae por su propio peso. Si de 12 normas técnicas de interoperabilidad, 7 hablan del documento electrónico, fijaros si el documento es el centro de la actuación administrativa. No podía ser de otra forma. Por cada una de las normas técnicas de interoperabilidad se ha desarrollado una guía práctica de aplicación que tiene como objetivo servir de herramienta de apoyo para la implementación de lo dispuesto en cada NTI. Por tanto, por un lado tenemos las normas técnicas de interoperabilidad y por otro tenemos las guías de aplicación de estas normas técnicas. Vamos ahora a los principales aspectos de la norma técnica de interoperabilidad del documento electrónico. Para que lo entendáis, la norma técnica de interoperabilidad del documento electrónico está publicada en el BOE con el aspecto que veis aquí arriba. Perdón.
¿vale? Yo os la he puesto de forma más esquemática, pero en el BOE está bastante más árida. Vamos a utilizar esa palabra. La NTI de documento electrónico desarrolla principalmente 5 aspectos. El concepto de documento electrónico, las consideraciones de la firma de documentos electrónicos, los metadatos del documento electrónico, los formatos de ficheros y la estructura y componentes del documento electrónico. En primer lugar, hay que distinguir entre documento electrónico y documento administrativo electrónico. El documento electrónico, aquí podéis ver la definición, básicamente responde a cualquier cosa que se pueda almacenar en un ordenador, desde una foto con formato JPG, un PDF, un Word o cualquier cosa. Sin embargo, la definición de documento administrativo electrónico es más estricta. Es una unidad documental que contiene la información del objeto y los datos asociados a este y, por tanto, un documento electrónico administrativo es un documento electrónico firmado electrónicamente con una estructura concreta que podemos ver aquí abajo. Tiene una serie de datos, una serie de metadatos y luego tiene una firma electrónica que engloba a esos datos y a esos metadatos. Como hemos hablado de firma, para que un documento pase de ser electrónico a administrativo electrónico, la norma técnica también especifica 2 tipos de documentos, los firmados por el ciudadano y los firmados por la administración. Si es firma de documentos por parte del ciudadano, se pueden firmar con el DNI o con un certificado normal o con otro sistema de firma que se establece en la Ley 39. Si es una firma de documentos por parte de la administración, hay 2 formas de firmarlo. Firma criptográfica utilizando certificado de empleado público o sello electrónico o con un código seguro de verificación. La NTI define también lo que es un metadato, que es un dato que define y describe otros datos, y un conjunto mínimo obligatorio que tiene que tener cada documento electrónico. Los metadatos tienen que estar presentes en cualquier proceso de intercambio con cualquier administración y no pueden ser modificados en ninguna fase posterior del procedimiento administrativo. Los principales objetivos que persigue la asociación de un conjunto de metadatos son, en primer lugar, crear un contexto administrativo para un mejor entendimiento del documento y, en segundo lugar, facilitar el tratamiento automatizado posterior. Aquí podéis ver un ejemplo de metadato obligatorio, el tipo documental, por ejemplo. En cuanto al formato de documentos, se referencia a otra norma técnica, en este caso la de catálogo de estándares, en donde se recogen los distintos formatos atendiendo al tipo de fichero. Por ejemplo, se muestra el formato PDF, la versión mínima, el estándar que implementa, etc. En cuanto al formato y estructura para el intercambio, la norma técnica define una serie de esquemas XML que detallan cuál tiene que ser el formato de intercambio de documentos electrónicos. Para los que no seáis técnicos, cuando algún informático como yo utilice la palabra XML, vosotros podéis traducir directamente por formato de fichero. A los informáticos nos encanta utilizar términos que despisten a la gente para así parecer que sabemos más de lo que sabemos, pero no hace falta. Mirad, para que lo tengáis claro, aquí tenéis un ejemplo de fichero XML que representa los datos de una persona. No es más que un fichero de texto, pues con un formato concreto. ¿Vale? Ya hemos terminado con la norma técnica de documento electrónico, vamos con la norma técnica de expediente electrónico, que aborda principalmente 5 temas. En primer lugar, el concepto y estructura del expediente electrónico, el ciclo de vida, los metadatos mínimos, las indicaciones para los servicios de remisión y puesta a disposición y consideraciones para su implementación y gestión. Vemos en primer lugar las definiciones de expediente electrónico como conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contenga, y en segundo lugar la de índice electrónico como relación de documentos electrónicos de un expediente electrónico firmada por la administración, órgano o entidad actuante según proceda y cuya finalidad es garantizar la integridad del expediente electrónico y permitir su recuperación siempre que sea preciso. Básicamente, un expediente electrónico tiene 3 partes. En primer lugar, documentos electrónicos que pueden estar de forma independiente, como estos de aquí, dentro de una carpeta, como estos de aquí, o como parte de un subexpediente electrónico. También está el índice electrónico y están los metadatos del expediente. Estos son los 3 principales componentes que tiene un expediente electrónico.
Ahora vamos al ciclo de vida de los documentos electrónicos. Está compuesto en 3 fases. Primero, la fase de apertura, en donde se deben realizar al menos 3 acciones, que son la creación inicial del objeto administrativo digital. En segundo lugar, la inclusión en el índice electrónico de las referencias de cada uno de los documentos disponibles en el momento de la apertura. Y en tercer lugar, la asignación de los metadatos mínimos obligatorios del expediente electrónico. Eso sería en la fase de apertura. En la fase de tramitación se pueden llevar a cabo 3 acciones, que son la inclusión de nuevos documentos que se le reflejarían mediante la inclusión en el índice electrónico, cambios de estado o generación de subexpedientes. La etapa de tramitación concluye con el cierre del expediente necesario para la fase de conservación y en este caso las acciones mínimas que se tienen que hacer son 2. En primer lugar, la compleción del índice electrónico, asegurando que incluye referencias a todos los documentos electrónicos del expediente. Y en segundo lugar, el foliado del expediente, que es la concatenación ordenada en el índice electrónico de los siguientes elementos que sirven para referenciar desde el propio índice a los documentos que componen el índice electrónico. Los identificadores de los documentos, las huellas digitales, la fecha de incorporación, el orden del documento y los datos generales sobre el expediente, como la fecha de apertura o de cierre. Cuando se cierra el expediente, pasamos a la fase de conservación, en donde se aplica la política de gestión de documentos electrónicos de la organización, que en función del valor administrativo, jurídico, archivístico, histórico, de investigación, social, etcétera, esos expedientes se conservarán temporalmente o de forma permanente. Al igual que el documento electrónico tenía metadatos, el propio expediente electrónico también tiene sus propios metadatos, que tienen el mismo objetivo, que es permitir contextualizarlo de tal forma que facilite su automatización posterior. Al igual que en el documento electrónico, los metadatos tienen que cumplir 2 premisas. Primero, se deben registrar en la formación del expediente y deben estar presentes en cualquier intercambio. Y segundo, no pueden ser modificados en ninguna fase posterior del procedimiento administrativo, salvo corrección de errores. Aquí podemos ver algún ejemplo de metadatos de un expediente, como puede ser el órgano productor, el identificador, la fecha de apertura del expediente, etc. En lo referente al formato y estructura para el intercambio de expedientes, la NTI detalla 5 esquemas XML, acordaros, 5 estructuras de formato de fichero. Para el expediente electrónico que consta de índice, metadatos y visualización alternativa del expediente, dentro del índice se encuentra el contenido del índice y las firmas. Dentro del índice contenido se llevan valores como la fecha índice electrónico, el documento, etc. Dentro de las firmas, el tipo de firma, la firma, y dentro de los metadatos, los campos como órgano, clasificación, estado, etc. Esto, tal cual estáis viendo aquí, aparece en el Boletín Oficial del Estado, aunque parezca increíble, pues así es. Bien, con esto terminamos de ver lo que contienen las normas técnicas de documento y expediente electrónico y quiero que nos paremos a reflexionar realmente para darnos cuenta del reto al que nos enfrentamos. El reto al que nos enfrentamos, al que se enfrentan nuestras universidades en el momento actual, es pasar de la gestión electrónica de documentos a la gestión de documentos electrónicos. Pasar de una organización en la que el original se mantiene en papel y se gestionan estos mediante sus copias digitales por medio de aplicaciones informáticas, a una organización en la que el tratamiento, la gestión y la custodia de documentos se efectúa en un original que solo es electrónico. Y esto da pie a que veamos la siguiente norma técnica de interoperabilidad de vital importancia, que es realmente al reto al que nos enfrentamos. Si lo que queremos es pasar de A a B, es decir, de la gestión electrónica de documentos a la gestión de documentos electrónicos, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos una política de gestión de documentos electrónicos. ¿Y qué es una política de gestión de documentos electrónicos? Pues es un documento que recoge los criterios necesarios para garantizar dentro de un organismo la interoperabilidad, la recuperación y la conservación de los expedientes.
¿Cuál es el contenido mínimo que tiene que tener una política de gestión de documentos electrónicos? Pues ahí lo veis. Esas son las seis cosas que tiene que tener, que vamos a ver en detalle cada una de ellas. En primer lugar, hay que determinar el alcance y ámbito de la aplicación de la política. Lo que se tiene que decir es si la política de gestión de documentos electrónicos se integra dentro de algún marco general superior, definir claramente el alcance, si se circunscribe solo al ámbito administrativo o es general a cualquier documento de la universidad, con qué otra reglamentación entra en conflicto o está relacionado, etcétera. En segundo lugar, en cuanto a los roles o funciones de gestión documental, se han de definir, por un lado, los actores que intervienen y, por otro, las responsabilidades y hacer un reparto dentro de esa política. En tercer lugar, y en relación al programa de tratamiento de procesos y procedimientos de gestión documental, hay que definir las directrices para cada uno de los procesos de gestión documental. Captura, registro, clasificación, descripción, acceso, calificación, conservación, transferencia, destrucción. Finalmente, es necesario implantar un plan de formación continua sobre la ejecución y control de gestión de documentos electrónicos, una supervisión y auditoría periódica y una revisión y actualización periódica de la propia política. Con esto terminamos la parte de revisión de las normas técnicas directamente relacionadas con el documento y el expediente electrónico, y me gustaría resumir lo que hemos visto hasta ahora con una frase, que es que las universidades tenemos que aprender a hablar en ENI. De la misma forma que podríamos decir tenemos que aprender a hablar chino, el Esquema Nacional de Interoperabilidad tiene reglas sintácticas, construcciones gramaticales, exactamente igual que un idioma. Por tanto, nuestras aplicaciones, las aplicaciones universitarias que estemos utilizando, tienen que aprender a hablar en ENI. Y ahora me hago una pregunta, y es posible, porque es posible que tengamos deberes atrasados, porque el plazo para aprender a hablar en ENI terminó en el año 2014. He dicho antes lo de los deberes atrasados porque el examen ya nos lo han puesto. Aquí tenéis la guía de auditoría de cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad, con 136 páginas y más de 200 preguntas sobre el nivel de cumplimiento. Y cuidado, porque las preguntas no son vagas, todo lo contrario. Las preguntas son del tipo: ¿en los expedientes se incluye un índice electrónico firmado por el órgano o entidad actuante que garantiza la integridad del expediente electrónico y permita su recuperación? Y además, si decimos que sí, tenemos que presentar la evidencia. Tenemos que presentar un expediente con su índice. Con esto finalizaría la primera parte de mi intervención y pasaríamos a la segunda, donde vamos a ver los retos a los que nos enfrentamos las universidades para poder implementar estas normas técnicas. Vamos ahora a recordar nuestro objetivo, que es el de cualquier administración pública: cumplir el marco normativo. ¿Qué obligaciones nos imponen las leyes 39 y 40? La ley 39, en su parte expositiva, dice que la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las administraciones. Además, en su articulado encontramos 4 disposiciones que particularmente responden a la intención de que la tramitación electrónica sea el modo habitual de funcionamiento. Son los referidos a los actos administrativos, a los documentos administrativos, a los expedientes y al archivo electrónico único. Si queremos conseguir un objetivo, lo primero es diseñar una estrategia. Y para diseñar una estrategia, lo primero es analizar el contexto en el que nos encontramos. El contexto se puede analizar de múltiples formas. Nosotros en la Universidad Autónoma de Madrid lo que hemos hecho ha sido analizar en función de las aplicaciones que estamos utilizando. Nosotros, por un lado, tenemos la gestión académica con Sigma, la gestión económica, recursos humanos e investigación con UXI. Luego tenemos una aplicación de una plataforma de administración electrónica con Getronics, y finalmente tenemos un montón de procedimientos manuales que no están soportados por ninguna aplicación institucional.
En resumen, podríamos decir que tenemos tres tipos de aplicaciones: ERPs institucionales, Sigma y UXI, plataforma de administración electrónica con Getronics y procedimientos manuales, llamémosle huérfanos de aplicación. Vamos a empezar, por tanto, analizando lo que tendría que pedir yo a un ERP universitario para poder llevar a cabo una implantación exitosa de un expediente y archivo electrónico. ¿Qué deberíamos pedirle a un ERP de forma genérica para que nos permita pasar de la gestión electrónica de documentos a la gestión de documentos electrónicos? Ahora voy a utilizar un símil. Imaginaros que estamos en una isla en donde tradicionalmente utilizan el papel para cualquier acto administrativo y queremos mudarnos a otra isla en la que por defecto todas las actuaciones administrativas son electrónicas. Bueno, pues lo lógico sería tirar un puente entre las dos islas, ¿no? Tendríamos que atravesar un puente que hay que ir construyendo paso a paso y que cada paso entraña un riesgo. ¿Cuál es el primer riesgo? Pues el primer riesgo o carencia que tienen los ERPs es que adolecen de una capa que permita entablar un diálogo administrativo con los interesados. Son aplicaciones que nacieron para dar respuesta a unas necesidades y todavía no se han adaptado al nuevo entorno, en donde un interesado puede dirigirse de forma electrónica a la universidad. ¿Cuál es la consecuencia de que el ERP no tenga la capacidad de ofrecer una solicitud electrónica para un procedimiento que sea de su competencia? Pues que nos vamos al común denominador, nos vamos al papel. Y entonces el interesado presenta una solicitud en papel. Mal empezamos el procedimiento administrativo si de entrada estamos obligando al interesado a presentar una solicitud en papel. Y nosotros, mientras, estamos obligados a realizar toda la tramitación en electrónico. Vamos a ver en detalle este problema. Aquí tenemos una estructura típica de 3 capas de cualquier aplicación. De forma nativa, los ERPs institucionales no tienen la capacidad de relacionarse con el interesado. En términos legales, digamos que no saben dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley 39 porque no son capaces de gestionar ningún tipo de firma electrónica por parte del interesado. Ni firma con certificado electrónico, ni firma con usuario y contraseña. Y para presentar solicitudes, la Ley 39 nos dice que tiene que mediar una firma electrónica. Como la capa de presentación de los ERPs no responde a esa necesidad, a veces se pretende sustituir por la capa de presentación que tienen las plataformas de administración electrónica que sí cubren ese requisito porque de forma nativa nacieron para ello. En este caso se manda a la gente a la sede electrónica y después de registrar la solicitud en la plataforma de administración electrónica se hace una comunicación con la capa de negocio del ERP institucional que realmente es quien tiene la información. Esta solución puede estar bien para procedimientos sencillos, pero no para procedimientos complejos porque la lógica de negocio sigue estando en el ERP y desde mi punto de vista la lógica de negocio tiene que seguir estando en el ERP, no la podemos desplazar a la plataforma de administración electrónica porque eso tiene un recorrido muy corto con muchos sobrecostes ocultos. Esto puede valer para un tiempo, pero lo mejor es resolver los problemas de la capa de presentación del ERP para que éste directamente gestione desde el principio hasta el final todo el proceso. Lo más preocupante, en mi opinión, si se opta por esta alternativa, es un riesgo que se corre de romper la unidad de archivo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo funcionaría un esquema de cooperación entre una plataforma de administración electrónica y un ERP institucional? Vamos a suponer que a la izquierda tenemos el ERP institucional y a la derecha tenemos la plataforma de administración electrónica. En primer lugar, el interesado registra la solicitud en la sede electrónica. En segundo lugar, la plataforma registraría la solicitud en el gestor de expedientes. En tercer lugar, la plataforma invocaría los servicios web de UXI, en este caso, o del ERP. En cuarto lugar, el ERP respondería con el documento a notificar, que también quedaría registrado en el gestor documental. Y en quinto lugar, la plataforma notificaría el documento al interesado. ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo es que el ERP no guarda registro de que ha emitido ese documento, porque no tiene memoria. Y si el documento que ha emitido es un acto administrativo con trascendencia archivística, debería de constar en el expediente. El problema es que si el proceso de archivado ya es complejo de por sí, si sumamos a esto que el expediente va a tener documentos en más de una aplicación, esto lo complica mucho más. Desde mi punto de vista, se debería mantener que la fuente autoritativa para el archivado de un expediente
fuera una única aplicación, de forma que solo utilizaría este esquema si el archivero valida que los documentos que se están guardando en la plataforma no tienen trascendencia administrativa y pueden ser despreciados cuando se vaya a realizar el archivado del expediente. En el caso de la UAN, lo que hemos hecho ha sido pedir a nuestro proveedor de gestión académica que incluya la funcionalidad de firma electrónica por defecto en todos los procesos de solicitud. Por ejemplo, en el proceso de matrícula. De forma que los estudiantes, cuando formalizan la matrícula, están realizando una firma no criptográfica suficiente como para cumplir el marco normativo. De esta forma, se puede desmontar el esquema que habíamos comentado anteriormente de suplir las deficiencias de los ERPs con otro sistema montado de forma paralela por los efectos secundarios que esto genera. De esta forma, la capa de presentación de mi ERP de gestión académica ya tiene la capacidad de relacionarse con los estudiantes y será capaz de custodiar todos los documentos asociados al expediente académico sin que esté disperso por varias aplicaciones. Una vez superado el riesgo de la relación con el ciudadano, llegamos al segundo riesgo, que es cómo va a gestionar el ERP los documentos que se tienen que firmar dentro del ámbito de su competencia. Porque si el ERP no está integrado con un portafirmas electrónico, de nuevo vamos a recurrir al denominador común, que es pasar a papel lo que hasta ese momento era electrónico, es decir, interrumpimos la tramitación electrónica. De nuevo estamos complicando el proceso de archivado, porque tenemos un expediente mixto, por un lado documentos electrónicos y por otro papel. Por tanto, es absolutamente necesario que los ERPs tengan una integración con un portafirmas electrónico para encauzar todos los procesos de firma de los que son responsables. De nuevo, el proceso de integración del ERP con el portafirmas hay que tener una perspectiva de la unidad de archivo. Es decir, si quiero seguir manteniendo que el ERP sea la fuente autoritativa del expediente, cuando mande algo a firmar al portafirmas y se ha firmado, no lo puedo dejar en el portafirmas. Tengo que recuperar el documento y custodiarlo en el ERP. ¿Por qué? Por mantener la idea original de que tenemos que facilitar el proceso de archivado. Si todos los documentos a archivar están en una única aplicación, el proceso será posible. Si dispersamos los documentos en distintas aplicaciones, yo considero que será imposible posteriormente archivar de forma adecuada. Por tanto, ¿cómo debería de funcionar la integración de un ERP con el portafirmas? Pues en primer lugar, la aplicación genera el documento y lo envía a portafirmas. El firmante entra en portafirmas y firma, y portafirmas devuelve el documento a la aplicación. ¿Para qué? Para que sea el ERP el que se encargue de archivar ese documento firmado junto con el resto del expediente al que pertenece. Una vez superado el riesgo de firma electrónica, ¿qué otra cosa nos puede preocupar? Pues, por ejemplo, que nuestro ERP esté integrado con el registro electrónico. ¿Por qué? Porque de lo contrario, en procesos de concurrencia competitiva, por ejemplo, para solicitar una movilidad por parte de los estudiantes, estamos obligados a pasar la solicitud por registro. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar al estudiante navegar por nuestro ERP a través de unas pantallas maravillosas y cuando llegue el momento de pasar la solicitud por registro le vamos a decir que imprima el papel y que se vaya a una oficina de registro personalmente para registrarlo? De nuevo vamos a acudir al denominador común, el papel. ¿De acuerdo? Nuestro ERP tiene que estar integrado con el registro electrónico. ¿Cuál es el esquema de funcionamiento de un registro electrónico? Vamos a ver el caso primero de cómo funciona típicamente una sede electrónica y luego, por analogía, veremos cómo debería de funcionar la integración del ERP con el registro electrónico. En primer lugar, un interesado se dirige a la sede electrónica y presenta una solicitud, y la sede electrónica, como está conectada con el registro electrónico, registra esa solicitud y, según marca la normativa, el registro electrónico genera un justificante y se lo devuelve al interesado con todos los datos de registro. ¿Cómo tendría que funcionar la integración de nuestro ERP de gestión académica? Pues exactamente igual. El estudiante se dirige al ERP, el ERP generaría la solicitud y la enviaría a registro, y el registro electrónico generaría un justificante que tendría que devolver al estudiante. Una vez superado el riesgo de registro electrónico, llegamos al de notificación electrónica. ¿Qué hacemos cuando queremos realizar una notificación electrónica
desde nuestro ERP? De nuevo recurrimos al papel. Además, en este caso, el papelito rosa con calco que nos da correos. Vamos a ver cómo deberían de funcionar las notificaciones electrónicas en un ERP. Y para ello vamos a suponer que tenemos que notificar a un trabajador de la universidad una resolución del tipo que sea, a través del módulo de recursos humanos. ¿Qué hacemos ahora mismo? Recurrimos al papel. De nuevo, el denominador común. ¿Por qué? Porque nuestro ERP no está integrado con Notifica, que es el sistema de notificaciones electrónicas del Estado. Fijaros de nuevo, esto provoca un problema de archivado, dado que nos obliga a tener, por un lado, un expediente electrónico y por otro, un expediente en papel. Por eso, el no disponer dentro del ERP de la integración con el sistema de notificaciones electrónicas es un riesgo. ¿Cómo debería de funcionar? Pues, en primer lugar, tendríamos la fase de apertura del expediente. En segundo lugar, estaría la fase de tramitación, donde se gestionaría el expediente. Luego vendría la resolución. Y finalmente, la fase de notificación, que en función de si el sujeto es obligado o no, tendríamos que ir por el camino, en este caso es un trabajador de la universidad, pues tendríamos que ir por el camino de arriba, porque es un sujeto obligado. ¿Vale? Una vez superado el riesgo de la notificación electrónica, llegamos al de la integración con la plataforma de intermediación. ¿Qué hacemos cuando queremos consultar si un estudiante tiene delitos de naturaleza sexual para que se pueda o no matricular en una asignatura en la que haya trato con menores? Como el ERP no tenga conexión directa con la plataforma de intermediación, de nuevo el recurso clásico, recurrimos al papel, le pedimos al estudiante que nos aporte un papel en donde demuestre que no tiene esta clase de delitos. ¿Y cómo anexamos luego ese papel al expediente? De nuevo el problema del expediente mixto, parte en electrónico y parte en papel. Esto nos dificulta el archivado. ¿Qué debería de hacer el ERP para evitar este problema? Fijaros, si a la izquierda tenemos el gestor documental y el archivo y a la derecha tenemos los servicios comunes de administración electrónica, el ERP estaría en medio y tendría que conectarse directamente en el momento del trámite que fuera necesario, pues para hacer una consulta automática a la plataforma de intermediación. Igualmente tendría que conectarse al portafirmas y al sistema de notificación y al gestor documental para almacenar los documentos. De nuevo, lo que buscamos es que a la hora de archivar el expediente, el ERP sea la fuente autoritativa y tenga todos los documentos en electrónico para intentar facilitar el archivado. A modo de resumen, estos son, digamos, los 5 grandes riesgos que, a mi juicio, deben de afrontar todos los ERPs que utilizamos en las universidades para llegar a conseguir un expediente íntegramente electrónico. Relación con el ciudadano, firma electrónica de interesado, firma electrónica por parte de la administración, registro electrónico, notificación electrónica y plataforma de intermediación. Recuperando entonces el cumplimiento del marco normativo, ¿cómo tendría el ERP que cumplir con las normas técnicas de documento de expediente electrónico? Pues la respuesta es sin que nos demos cuenta. Es decir, el ERP tiene que ser capaz de aislar completamente el trabajo diario de los usuarios de la gestión del expediente electrónico. Haciendo un símil, si tenemos un iceberg, la parte visible, las pantallas con las que se relacionan los usuarios, no tendrían que sufrir ningún cambio. Tampoco tendría que cambiarse el comportamiento de los usuarios, al menos de forma significativa. Lo que sí cambia es el comportamiento interno del ERP. El ERP tiene que sufrir una transformación completa por debajo del agua que asegure el cumplimiento de todas estas normas de interoperabilidad que hemos visto antes. A mi juicio, esto también puede ser un riesgo porque aparentemente para muchos usuarios parece que el ERP no está haciendo nada nuevo. Sin embargo, el trabajo que hay por detrás para que el ERP cumpla con toda esa normativa es muy, muy, muy grande. Y además, no se ve. Entonces, o al menos no lo ven los responsables funcionales. Los técnicos que estamos por detrás sí vemos lo que hay que hacer ahí. Entonces, ahora que ya tenemos identificados los riesgos de los ERPs para implantar un expediente y, por tanto, un archivo electrónico, nos queda saber cuáles son los riesgos para el resto del ecosistema de aplicaciones que tenemos, que son, por un lado,
la plataforma de administración electrónica, que voy a terminar rápido con ella porque tiene que cumplir los mismos requisitos que hemos identificado anteriormente para los ERPs. Estas plataformas tienen la particularidad de que de forma nativa ya tienen una capa de aplicación que les permite relacionarse fácilmente con el ciudadano y están pensadas para gestionar expedientes electrónicos, por lo que a priori no sería tan complejo que cumplieran estos requisitos. Y por otro lado, los procedimientos que podemos denominar manuales, y que en las universidades tenemos muchos, yo me atrevería a decir que tenemos centenares de ellos, procedimientos que nacen en los escritorios de los funcionarios y que no tienen el respaldo de ninguna aplicación institucional y que acostumbran a almacenarse en unidades de red de cada uno de los servicios, pero que en ningún caso de acuerdo a las normas técnicas de documento y expediente electrónico. Voy a compartir con vosotros en esta última parte de la presentación una estrategia que hemos llevado a cabo en la universidad, en la UAM, y que desde mi punto de vista puede ser interesante para dar solución a estos centenares de procedimientos manuales. Ahora seguro que todos estáis familiarizados con las aplicaciones de portafirmas. Voy a hacer un pequeño resumen de sus funcionalidades. Portafirmas es una aplicación que está pensada para ser utilizada de dos formas. De una forma supletoria por los ERPs para encargarse de las tareas de firma. Por ejemplo, UXI tiene integraciones hechas con dos portafirmas. De forma manual, por un funcionario puede definir un árbol de procedimientos similar a las carpetas que tenía en su unidad de red y puede crear peticiones de firma que contengan documentos a firmar. Fijaros que hemos definido tres conceptos que son árbol de procedimientos, petición y documentos. ¿No pensáis que esos tres conceptos son muy cercanos a cuadro de clasificación, expediente electrónico y documento electrónico? ¿Qué necesitaríamos para que esa asociación que hemos hecho fuera más fuerte? Pues en general, para asegurarnos que el árbol de procedimientos se acercara a una serie documental de un cuadro de clasificación, el árbol de procedimientos que se creara tendría que estar supervisado por el archivero de la universidad, que al final es el que conoce cómo tiene su cuadro de clasificación. Y para asegurarnos que una petición se pueda asimilar al concepto de expediente electrónico, tendríamos que asegurarnos que en el portafirmas contamos con todos los metadatos necesarios para crear un expediente electrónico. Lo mismo para el documento electrónico. Nosotros llevamos a cabo el estudio de estos metadatos y solo había un metadato de los obligatorios definidos en las NTI que no estaba en el portafirmas. Como además los portafirmas permiten definir metadatos adicionales, lo que hemos hecho ha sido definirlo conforme definimos un circuito de firma y ya podemos extraer en el momento que queramos ese expediente. Paco, te quedan 8 minutos. Vale, perfecto, estoy terminando. Por fijar la idea de funcionamiento general, vamos a ver cómo sería el flujo de los documentos. En este caso, los redactores crearían manualmente la petición en portafirmas, se enviaría firma, los firmantes entrarían a firmar, firmarían, y aquí el comportamiento de portafirmas difiere con respecto al anterior con el ERP. El portafirmas no devolvería el documento firmado al redactor. ¿Por qué? Porque el redactor no tiene una aplicación institucional para custodiar este documento. Lo que tiene es una unidad de red. No me interesa devolver ese documento porque lo que necesito es mantener el documento en un repositorio del que posteriormente pueda generar un expediente electrónico para llevarlo a archivo. Vamos a rescatar ahora lo que habíamos dicho de crear en portafirmas el árbol de procedimientos que debería de asemejarse a un cuadro de clasificación funcional. En mi opinión, esto es quizás lo más complicado y deberían de participar, por un lado, el responsable funcional y por otro, el archivero. Al archivero principalmente lo que le preocupa son dos cosas. Primero, que la estructura que se cree esté bien definida, sin ambigüedades de qué tipo de documento entra en cada procedimiento, es decir, que está prohibido crear un procedimiento que se llame varios, resto o diversos, y que dentro de cada uno de esos procedimientos se defina una serie de criterios de búsqueda en función del tipo de procedimiento, para poder posteriormente recuperar la información. En primer lugar, cuando nos reunimos con los responsables de servicio, donde se quiere llevar a cabo esta idea y le preguntamos que nos digan qué procedimientos manuales son los que tienen, lo primero que nos dicen, tenemos muchos, y si pudiéramos hacerle una foto a lo que están pensando en ese momento, seguro que se parecería a algo así. Una maraña de procedimientos entrelazados y mezclados. El trabajo que tiene que hacer el responsable funcional y el archivero es pasar de esa imagen a esta otra, en donde, como podéis ver, hay un compartimiento estanco para cada goma de cada color.
¿vale? De forma que las gomas verdes vayan con las gomas verdes y las rojas con las rojas. El segundo, lo que le preocupa al archivero es que se sigan unos criterios archivísticos a la hora de, por ejemplo, introducir el DNI o el nombre del interesado. Ahora quiero compartir con vosotros un caso de éxito de este modelo en el Consejo Social de la UAM. Hablamos con ellos, les comentamos la idea y hoy tenemos 61 procedimientos que recogen las principales actuaciones administrativas del Consejo Social, con una idea que subyace en este modelo que desde mi punto de vista es un win-win. Por un lado, el Consejo Social se libera de tener que archivar los documentos en papel, dado que Portafirma ya lo está haciendo, y por otro, el archivero de la UAM tiene la seguridad de que va a poder archivar fácilmente los documentos porque se ha seguido un criterio archivístico a la hora tanto de crear el árbol de procedimientos como de crear las peticiones. Aquí podéis ver todos los procedimientos que están funcionando en Portafirmas. Y finalmente una pregunta. Hemos dicho que tanto los ERPs como la plataforma de administración electrónica tendría que tener ciertas integraciones para evitar los riesgos que hemos identificado antes. Entonces, ¿Portafirmas también tendría que estar integrado con registro, notifique con archivo? La respuesta es sí. Sí, para que cuando un funcionario quiera registrar un documento no lo tenga que imprimir y cuando lo quiera notificar no lo tenga que imprimir, ¿vale? Como conclusión final, yo diría que todas las herramientas institucionales que tengamos en la universidad tienen que interoperar con los servicios básicos de administración electrónica para poder garantizar una implantación exitosa del expediente y del archivo electrónico. Y por mi parte, ya he terminado. Paco, la verdad es que estoy a vuestra disposición. Es la historia del mundo en 5 minutos. Es realmente complicado este asunto. Estaba yo escuchándote y estaba pensando, bueno, ¿cómo encaja todo esto con todos esos documentos en tránsito que tiene ahora el teletrabajo en el que estamos todos metidos de alguna u otra forma? Donde a veces no estás directamente en el ERP, sino sencillamente preparando cosas con la firma electrónica, etcétera. Bueno, claro, es justo el problema de la interoperabilidad. Fíjate que todas las herramientas que utilizamos en la universidad nos tienen que permitir fácilmente incorporar documentos electrónicos en cualquier fase del procedimiento. Un correo electrónico, un documento escaneado. Fíjate que nosotros estamos obligados a seguir una tramitación electrónica desde el inicio hasta el fin. ¿Qué significa eso? Que todas las herramientas que utilicemos en el medio tienen que tener la capacidad de incorporar cualquier documento, cualquier comunicación en cualquier momento. Y tenemos que evitar los riesgos de recurrir al papel. Es decir, mis aplicaciones, si yo quiero registrar, tengo que tener una aplicación de registrar. O sea, tengo que tener un botón de registrar en mi aplicación, porque si no, me va a hacer imprimir el documento para irme a otra aplicación para registrar. Yo creo que la clave está ahí. Si es cierto que, como he comentado anteriormente, el mundo de la administración electrónica nos ha llevado a una integración masiva de las aplicaciones que estamos utilizando, porque hace 6, 7, 8 años, ¿con qué sistemas estaban integrados nuestro sistema de gestión académica? Con ninguno. Quizá con el SIU fue el primero hace, pues no sé, 8 años. Pero es que ahora resulta que nuestros sistemas tienen que estar integrados con 6, 7, 8 sistemas distintos y el problema de la integración con aplicaciones es ese, que es muy costoso. Y preguntan los archiveros, ¿hay algún indicio de que se completen las normas ENI con una dedicada a la preservación digital? Perdona que no te he escuchado, sí. Antonio. ¿Habrá alguna norma ENI dedicada a la preservación digital? Pues ahora mismo no la hay y yo no tengo conocimiento de que vaya a haberla. Sobre todo en el caso de que haya un desastre y, bueno, y algunos documentos esenciales puedan perderse independientemente del Esquema Nacional de Seguridad. Pues no sabría responderte. Desde luego yo no tengo conocimiento de que se esté impulsando ninguna norma técnica de ese tipo. Continúan los archiveros. En cuanto a la política de gestión documental, si esta no existe para el archivo tradicional y el archivo electrónico es una continuación, ¿se podría afrontar así la administración electrónica? Yo creo que hay que diferenciar. O sea,
Claro, lo primero que te tienes que preguntar cuando vas a publicar una política de gestión de documentos electrónicos es si tu universidad ya tiene una política de gestión de documentos. Esa es la primera pregunta. Porque una universidad, desde mi punto de vista, debería tener una política de gestión de documentos. La política de gestión de documentos electrónicos tiene que ser completamente, o sea, tiene que ser o continuista o disruptiva en función de la estrategia que tenga la universidad. Evidentemente, sabemos que durante un periodo largo de tiempo vamos a tener que convivir con papel y electrónico. Pues ahí hay que tomar una decisión, es decir, ¿apuesto por un archivo mixto o apuesto por un archivo electrónico? Y eso es una decisión estratégica que tiene que tomar la universidad. Y la política de gestión de documentos electrónicos tiene que reflejar esa estrategia que tenga la universidad. Y no hemos hablado del expurgo todavía, que bueno, los 2 años, etcétera, toda esta previsión normativa. Claro, es que yo creo que al final nos ocupamos mucho de la gestión y nos ocupamos poco del archivado. Pensamos que el archivado es algo que se hace automáticamente y yo creo que no. Yo creo que la administración electrónica ha venido a poner en valor el papel de los archiveros, que desde mi punto de vista tienen que participar desde el momento de la concepción del procedimiento. En cualquier caso, porque si no, su trabajo va a ser imposible. Fijaros que antes un archivero, bueno, pues cogía los papeles que le iban dando y los archivaba, pero es que ahora no se tiene que ocupar solo de eso, se tiene que ocupar de que todos los metadatos que rodean al documento y al expediente electrónico sean adecuados para que posteriormente pueda él hacer un buen archivado. Entonces se tiene que preocupar que desde el mismo momento que se esté concebiendo el expediente, esos metadatos ya estén rellenados, porque esos metadatos no se pueden inventar. O sea, lo que te dice la norma técnica de interoperabilidad de documento electrónico es, en el mismo momento en el que se crea el expediente, esos metadatos tienen que estar rellenos. Pues el archivero tiene que estar ahí diciendo, pues oye, la fecha de creación, este metadato, este otro metadato. Es decir, es un papel, desde mi punto de vista, muy importante. Pregunta Roberto, me gustaría saber si es posible perder algún documento electrónico administrativo de un expediente, ya sea por una manipulación provocada o no, y cuáles son los medios de seguridad ante una manipulación fraudulenta por ataques internos. Bueno, esa pregunta bastante general, pero bueno, en la que todos estamos básicamente es el preocupados. índice electrónico. El índice electrónico es el que nos garantiza que un expediente ha sido modificado o no. Claro, el índice... ¿Alguien puede modificar un expediente electrónico? Sí. ¿Lo puede modificar sin que la administración lo sepa? No. Es decir, yo puedo borrar un documento electrónico dentro de un expediente electrónico, pero la administración se daría cuenta. ¿Por qué? Porque el índice electrónico ya no corresponde, ya no está firmado y ya no corresponde con los documentos que había. Entonces, ¿alguien puede meterse por detrás en la base de datos y borrar un documento? Sí, lo puede hacer, pero evidentemente saltarían todas las alarmas porque el índice electrónico, la firma del índice electrónico no corresponde con los documentos que hay. Y bueno, la última ya, ¿no? Excelente presentación. Bueno, también Ana Caro, tu compañera en la UAN, te dice que enhorabuena, muy buena, Paco. Muchas gracias. Bueno, Sergio dice, excelente presentación, ¿nos podrías explicar la utilidad y la forma de operación de los metadatos del expediente, metadatos del documento, en qué se diferencian? Bueno, ya has comentado algunas cosas de eso. Bueno, básicamente tenemos los metadatos del documento electrónico y los metadatos del expediente electrónico. No vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero lo que es importante que entendáis es que los metadatos tienen principalmente dos funciones. La primera, crear un contexto administrativo alrededor del documento para que si ese documento va de una administración a otra, el funcionario que reciba el documento no solo reciba un documento, sino una serie de datos que le ayuden a entender el contexto en el que se creó ese documento. Y segundo, es el tratamiento automatizado que se puede hacer de esos documentos. Imaginaros que tenemos un tipo de dato, un tipo de metadato que es el tipo de documento. Si es una resolución, si es un informe, fijaros la potencia que eso le da a un archivero de poder decir, yo quiero buscar en mi archivo todo aquel documento que sea una resolución.
y estar filtrando da una potencia increíble a los archiveros el contar con toda esa documentación, con todos esos filtros, ¿no? Es verdad, y lo que estamos deduciendo, no solo de tu exposición, sino todo a lo largo del seminario, es que los archiveros son esenciales, son la piedra angular sobre la que descansa todo esto. Absolutamente. Y bueno, me refiero, la administración electrónica yo creo que ha venido a reivindicar pues, el papel de los archiveros, que es muy, muy importante.